Durante los últimos 4 meses, el mercado de acciones de Estados Unidos viene batiendo récord tras récord, como si nada pudiera detenerlo. Pero bastó un solo tuit de Donald Trump para borrar más de $1,5 billones del índice S&P 500, solo por amenazar con duplicar los aranceles contra China. Un día después, el propio Trump escribió que todo estaba bien, y el mercado se recuperó como si nada hubiera pasado. A primera vista parece una oscilación pasajera, pero debajo de eso hay algo mucho más serio, algo que la mayoría de las personas aún no ha percibido. Si alejamos un poco la mirada y dejamos de medir todo solo en dólares, el panorama cambia completamente. A pesar de que el mercado estadounidense está en máximos históricos cuando se mide en dólares, en términos de oro está cayendo, llegando al punto más bajo en más de 10 años. Esta diferencia comenzó a hacerse evidente a comienzos de 2024 y se aceleró con los primeros anuncios de aranceles a comienzos de 2025. Históricamente, cada vez que el mercado cae en relación con el oro, termina estancándose también en dólares. Así fue en los años 70, en la crisis de las Poncom, y otra vez en 2008, durante el colapso financiero global. Lo que esto muestra es un patrón. Cuando el oro empieza a subir mientras las acciones aún parecen fuertes, el sistema está intentando advertir que algo no anda bien. Es el dinero corriendo hacia un lugar más seguro. Solo que esta vez, algo curioso está ocurriendo. El oro está subiendo, pero las acciones también. Es como si el mercado hubiera decidido ignorar por completo las señales de alerta. Los aranceles aumentaron, el consumo se desaceleró y aún así, el optimismo sigue forzado, sostenido por estímulos e ilusiones. Trump amenazó con duplicar los aranceles contra China y, aunque retrocedió, el daño simbólico ya está hecho. Un arancel del 100% prácticamente haría inviable el comercio entre las dos mayores potencias del planeta, y eso sería suficiente para empujar al mundo hacia una depresión. Sin embargo, China está más preparada que antes. Sus exportaciones a Estados Unidos cayeron casi un 30% desde el inicio de la guerra comercial, pero el país compensó ampliando sus relaciones con el resto del mundo. En otras palabras, se están volviendo cada vez menos dependientes de Occidente. Y ahí es donde reside el peligro. Cuanto más se alejan los intereses de China y Estados Unidos, más aumenta el riesgo de que algún día alguien, Trump u otro presidente, decida romper por completo esa relación. Y el simple hecho de que eso esté en el horizonte ya muestra lo frágil que está el sistema global. El mercado aún no ha reaccionado porque las ganancias corporativas siguen en niveles récord, sostenidas por déficits billonarios y recortes de tasas. Pero todo eso es un castillo de naipes, y cuando el viento cambie, no quedará piedra sobre piedra. Lo que mantiene al mercado en pie en este momento no es fuerza real, sino morfina económica. El gobierno estadounidense está gastando más de $2 billones al año, por encima de lo que recauda, algo cercano al 7% de todo su PIB, y ese dinero prestado mantiene la sensación artificial de crecimiento. La Reserva Federal recorta los intereses, abarata el crédito y empuja a las empresas a endeudarse más. Así, el sistema parece saludable, pero lo que existe en realidad es un cuerpo adicto al estímulo, incapaz de vivir sin inyecciones constantes de liquidez. Estas políticas ayudan a las grandes corporaciones a obtener ganancias como nunca. Los costos de los préstamos bajan, los márgenes de ganancia se disparan y los accionistas ven cómo sus patrimonios se inflan a un ritmo surrealista,
Pero esa bonanza no es sostenible, porque está siendo alimentada por el propio endeudamiento del Estado y por un consumo debilitado que depende cada vez más del crédito fácil. Es una burbuja de confianza disfrazada de progreso, y como toda burbuja, un día estalla. Mientras tanto, el oro y el Bitcoin siguen subiendo lado a lado. No dependen del desempeño de la economía, sino que reflejan el miedo de las personas de que todo esto se derrumbe. Y lo curioso es que aún así, el mercado de acciones continúa subiendo. Es como si coexistieran dos realidades, una visible, llena de optimismo y ganancias récord, y otra subterránea, silenciosa, donde el dinero inteligente ya busca refugio antes de que el castillo ruja. La historia muestra que esa contradicción siempre anuncia algo mayor. Antes de la crisis de 2008, el mercado también parecía inquebrantable. Antes del estallido de las .com, el optimismo era el mismo. El ciclo se repite porque la naturaleza humana no cambia. Queremos creer que esta vez es diferente, pero nunca lo es. El exceso de confianza siempre es el preludio de la caída. Por eso, los inversores que entienden el juego no corren, se preparan. Cuando perciben que el riesgo de una corrección es alto, retroceden, protegen lo que conquistaron y esperan a que pase la tormenta. Así sobreviven las crisis que destruyen imperios financieros enteros. El mercado no cae de un día para otro. Se va resquebrajando poco a poco hasta que de repente todo cede. Y cuando llegue ese momento, quien esté atento reconocerá el sonido del colapso antes de que el resto del mundo lo perciba. Cuando la confianza empieza a desmoronarse, el sistema reacciona con propaganda. Los titulares hablan de ajustes técnicos. Los expertos aseguran que la economía está sólida y los políticos prometen que nadie quedará atrás. Siempre es el mismo guión. Calmar al público mientras los grandes jugadores reposicionan sus fichas. Porque al final el mercado no se mueve por lógica, se mueve por miedo y avaricia. Y quien entiende eso aprende a ver el teatro detrás del telón. El miedo es el arma más poderosa del sistema. Se usa para manipular decisiones y mantener a las personas dentro del juego. Cuando los medios alertan sobre volatilidad, el pequeño inversor corre a vender en el peor momento. Cuando las autoridades garantizan estabilidad, compra en el pico, creyendo estar seguro. Y así el ciclo se repite. La mayoría pierde, mientras una minoría silenciosa y fría gana con el pánico colectivo. Lo curioso es que en este tablero, el gobierno y los bancos centrales juegan juntos. Imprimen dinero para inflar los activos y fingir crecimiento, aún sabiendo que cada nueva inyección debilita el valor real de la moneda. Es como empujar una piedra cuesta arriba con la ilusión de que nunca rodará de vuelta, pero siempre rueda. Y cuando eso sucede, el impacto es devastador. Esta manipulación crea una falsa sensación de riqueza. Las personas ven el valor de sus acciones subiendo, el precio de los inmuebles disparándose, y creen que se están volviendo más ricas. Pero es solo una ilusión. El poder adquisitivo cae, la inflación corroe silenciosamente, y el dinero pierde lo más importante que tiene, la confianza. En el fondo, lo que se vende no es prosperidad, es esperanza. Y demasiada esperanza en un sistema enfermo es el anestésico que precede a la quiebra. El punto de ruptura llega cuando esa esperanza ya no basta. Cuando el ciudadano común percibe que la comida, la energía y la propia seguridad cuestan más de lo que puede pagar, la confianza en el sistema se evapora. Y cuando la confianza desaparece, ningún gráfico, banco central o promesa política puede detener el colapso.
Es entonces cuando el dinero digital, el oro y la autosuficiencia vuelven a ser lo que siempre fueron. No un lujo, sino un instinto de supervivencia. Mientras el público celebra récords artificiales y promesas de crecimiento, hay un movimiento subterráneo ocurriendo, discreto, casi invisible, pero inmensamente poderoso. Son personas que dejaron de creer en el sistema y comenzaron a construir un mundo paralelo. No anuncian sus decisiones en las redes sociales ni intentan convencer a nadie. Solo observan, calculan y se mueven. Son los que entendieron que la economía global se ha convertido en un juego de apariencias y que la única forma de ganar es no jugar según las reglas impuestas. Estos individuos no corren detrás de ganancias rápidas ni de estatus. Buscan autonomía. Están comprando pequeñas parcelas de tierra, aprendiendo a generar su propia energía, estudiando agricultura regenerativa, tecnología descentralizada y principalmente desarrollando resiliencia emocional, porque saben que el verdadero colapso no será solo económico, será psicológico. Cuando las personas comprendan que el dinero en el banco es solo un número sin valor, la primera moneda en desaparecer será la confianza. Y cuando la confianza se va, todo lo demás se derrumba junto con ella. La huida del sistema no es un acto de rebeldía, sino de lucidez. Es el despertar de quien entendió que seguridad y dependencia nunca coexisten. Por eso tantos están migrando hacia alternativas como el Bitcoin, no por moda, sino por filosofía. Comprenden que la descentralización no es solo una tecnología, es una forma de vida, una silenciosa negativa al control. Tener tu propio almacenamiento de valor es, ante todo, una declaración de independencia. Y eso es algo que los gobiernos y bancos centrales jamás podrán ofrecer, porque su lucro depende precisamente de nuestro miedo a perder. Mientras el ciudadano común se anestesia con distracciones digitales y promesas políticas, el invisible, aquel que observa el caos desde fuera, se prepara. Estudia la historia y reconoce el ciclo. Primero viene la euforia, luego el endeudamiento y finalmente la caída. Cuando el colapso se aproxima, el mercado siempre intenta crear una última fiesta para disimular el pánico. Pero quien está despierto sabe que el fin de una era nunca llega con explosiones, llega con silencio. Un silencio económico, político y espiritual, donde la verdad vuelve a ser simple. Quien planta, come. Quien crea, sobrevive. Quien depende, cae. La nueva riqueza no se medirá en cifras, sino en autonomía. El oro, la tierra, la energía y el conocimiento vuelven a ser lo que siempre fueron. Pilares, pilares, libertad. Y paradójicamente, mientras los gobiernos hablan de inclusión digital y monedas controladas por algoritmos, el verdadero poder se vuelve analógico, físico, tangible, real. No existe algoritmo que simule el olor de la tierra mojada, el sonido de una casa construida con las propias manos o el valor de una comunidad que se ayuda sin necesidad de bancos. El sistema cree que está ganando porque controla a la mayoría, pero olvida un detalle histórico. Toda estructura de dominación colapsa cuando el individuo deja de creer en ella. Y eso es exactamente lo que está empezando a suceder. La huida del sistema no es una revuelta, es un retorno a la lucidez, a la simplicidad y a la soberanía personal. Es el recuerdo de que la verdadera libertad no se conquista, se reconquista cada vez que el mundo intenta convencernos de que necesitamos ser salvados. Cuando la estructura finalmente ceda, no será con el estruendo que muchos imaginan, será con un suspiro. Los índices caerán sin aviso, el crédito desaparecerá y las personas se darán cuenta, de repente,
de que nada de lo que poseían realmente les pertenecía. El colapso no vendrá como un enemigo externo, sino como un espejo. Revelará sin piedad cuánto se ha vuelto dependiente la humanidad de un sistema que ella misma construyó. No será solo una crisis financiera, sino una crisis de identidad. El hombre moderno, desconectado de la naturaleza y de su propia esencia, descubrirá que cambió su libertad por conveniencia. Al principio, el pánico se apoderará de todo. Bancos cerrando, gobiernos prometiendo estabilidad que no pueden ofrecer, y los medios repitiendo el mismo mantra. Tengan calma, es temporal. Pero nada será temporal, porque lo que se está desmoronando no es una fase, es un modelo entero de civilización. Un modelo sostenido por deudas, mentiras e ilusiones. En ese momento, el verdadero valor volverá a la superficie. El alimento, la energía, la comunidad y el conocimiento práctico valdrán más que cualquier acción o moneda digital. Y será en ese caos donde el hombre lúcido se destacará. No luchará contra el colapso, lo observará con serenidad. Entenderá que está presenciando el fin de una era y el nacimiento de otra, porque toda destrucción trae consigo una invitación, la de reconstruir, esta vez con conciencia. La caída del sistema será también la caída del ego colectivo, y quien logre atravesar esa travesía sin perderse en el miedo, saldrá del otro lado diferente, más simple, más libre, más humano. Ese nuevo hombre no medirá su riqueza en números, sino en autonomía. Su fuerza no vendrá del control, sino de la presencia. Comprenderá que ser rico es tener tiempo, salud, claridad y una mente en paz, y que la verdadera inversión es aquella que multiplica esas cosas. Tal vez el futuro no se trate de acumular, sino de sostener un equilibrio entre lo que se tiene y lo que se es. Cuando el sistema colapse, la única moneda que quedará será la conciencia, y pocos la tendrán. El colapso global no es el fin, es un retorno a la realidad, a la tierra, al esfuerzo, al valor del silencio y la simplicidad. La humanidad fue demasiado lejos en la ilusión del control, y ahora se verá obligada a reaprender a vivir. Muchos verán en ello una tragedia, otros una oportunidad, porque en el fondo el colapso es solo la limpieza necesaria para que algo nuevo pueda nacer. La pregunta es, cuando ese nuevo mundo empiece a surgir, ¿estarás listo para formar parte de él o seguirás intentando salvar lo viejo? Cuando todo se derrumba, el mundo se calla, y en ese silencio algo sagrado ocurre. El ser humano, por primera vez en mucho tiempo, se ve obligado a mirar hacia adentro, sin los ruidos del mercado, sin las distracciones de la tecnología, sin la falsa seguridad de los números que subían en pantallas luminosas. Solo queda la verdad desnuda, la verdad que evitó durante décadas. Percibe que no era el sistema el que lo sostenía, sino la ilusión de que estaba seguro. Y el colapso, en ese sentido, no es castigo, es purificación. El fin de la ilusión financiera es también el fin de una era de infantilidad colectiva. Durante años creímos que alguien vendría a salvarnos, un gobierno, una empresa, una nueva moneda, una tecnología milagrosa. Ahora, con el suelo desapareciendo bajo nuestros pies, la humanidad estará obligada a madurar. La verdadera madurez no es saber invertir, sino saber resistir. Es descubrir que libertad y responsabilidad son inseparables y que ningún sistema puede proteger a quien se niega a pensar por sí mismo. En el poscolapso, la jerarquía cambia. El sabio vuelve a valer más que el rico. Quien sabe curar, plantar, construir y enseñar se vuelve indispensable. La sociedad retorna lentamente al valor de lo real. El oro y el Bitcoin seguirán existiendo, pero serán solo símbolos, reflejos de algo más profundo.
el deseo humano de no depender, de ser soberano, de volver a tener control sobre su propia vida. El futuro pertenecerá a quien comprenda que la única reserva de valor verdadera es la conciencia despierta. Si te gustó este contenido y quieres más análisis como este, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo con quienes buscan entender lo que realmente está pasando en el mundo.